El alma humana. Escrito por Danubis Franco Garcés. El alma humana. Entendiendo el comportamiento y sus raíces. Prólogo. El misterio del corazón humano. El ser humano es una obra divina en constante transformación. Cada pensamiento, cada gesto, cada emoción es una huella del espíritu que nos habita y del entorno que nos moldea. Entender el comportamiento humano no es observar desde fuera, sino mirar hacia adentro, hacia ese espacio donde la luz y la sombra dialogan en silencio. El corazón del hombre es como un jardín. En él crecen flores hermosas, la bondad, la comprensión, la ternura, pero también espinas, el miedo, la ira, la culpa. Ambos brotan de la misma tierra, y ninguno debe ser negado. Solo quien acepta las espinas puede cuidar verdaderamente sus flores. Este libro nace del deseo de comprender ese jardín interior. No pretende juzgar ni dar recetas, sino acompañarte en un viaje hacia la comprensión del alma, la tuya y la de los demás, pues solo quien se entiende a sí mismo puede mirar al otro con misericordia. Capítulo 1. La naturaleza del ser humano. En el principio, el Creador formó al hombre del polvo y sopló en él aliento de vida. Desde entonces, el ser humano vive entre la materia y el espíritu, entre la tierra que lo sostiene y el cielo que lo llama. El comportamiento humano es el reflejo de esa dualidad. Parte de nosotros responde al instinto y al cuerpo. Otra parte responde al alma y a la conciencia. Cuando estas dos fuerzas están en armonía, el ser actúa con amor, equilibrio y sentido. Pero cuando una domina sin la otra, el corazón se confunde y la conducta se vuelve incoherente. Comprender esta naturaleza es aceptar que la humanidad no es debilidad, sino terreno fértil para el crecimiento. Las emociones no son enemigos. Los pensamientos no son dueños, son simplemente ríos que fluyen desde la profundidad del alma buscando expresión. Cada decisión, aun las más pequeñas, es una respuesta a una voz interior. Algunas veces esa voz es el miedo, otras es la sabiduría que murmura con calma. Quien aprende a escuchar con discernimiento, descubre que el comportamiento no se corrige desde afuera, sino que se transforma desde adentro. Cuando juzgamos una acción humana, vemos solo la superficie, lo que el ojo percibe, pero detrás de cada acto hay una historia, una herida o una búsqueda de luz. Y cuando aprendemos a mirar con compasión, la comprensión reemplaza al juicio, y el amor se convierte en la verdadera guía del entendimiento. Capítulo 2. El origen del comportamiento. Todo acto humano nace de una raíz invisible, una emoción, un pensamiento o una experiencia que quedó grabada en el alma. Nada de lo que hacemos surge sin causa. Incluso el silencio o la evasión son respuestas a una voz interior que anhela ser escuchada. El comportamiento es el lenguaje del alma cuando ésta no puede expresarse con palabras. A veces hablamos con gestos, con decisiones o con la forma en que nos acercamos o nos alejamos de los demás. Detrás de cada comportamiento hay una necesidad: amar, ser comprendido, sentirse seguro o merecedor de afecto. La infancia guarda muchas de esas semillas. De pequeños aprendimos qué cosas traían cariño y cuáles provocaban rechazo. Sin darnos cuenta, construimos máscaras, comportamientos que creíamos necesarios para ser amados. Con el tiempo, esas máscaras se confunden con nosotros y olvidamos que alguna vez fuimos auténticos. Pero dentro del corazón, la esencia original sigue viva. Esa chispa divina aún sabe quién eres. Cuando el alma empieza a recordar, los comportamientos comienzan a cambiar. Ya no actuamos por miedo, sino por conciencia. Ya no buscamos aprobación,
sino verdad. Las experiencias de la vida son maestras que revelan lo oculto. Cada conflicto, cada encuentro humano es una oportunidad para mirar dentro y preguntarse: ¿qué parte de mí está hablando en esta reacción? Al hacerlo, el alma despierta, y lo que parecía un simple comportamiento se convierte en un mensaje de transformación. Reflexión. No juzgues tus reacciones. Obsérvalas como semillas que te muestran dónde aprender a amar más. Detrás de cada acción hay un deseo profundo del alma: volver a la paz. Capítulo 3. Las emociones como brújula. Las emociones son mensajeras del espíritu. No vienen a torturarnos, sino a hablarnos. En su intensidad encontramos direcciones. El enojo revela límites no respetados. La tristeza, pérdidas no aceptadas. El miedo, amor que necesita confianza. El error está en creer que debemos rechazar las emociones. Cuando las negamos, se esconden en lo profundo y se expresan a través de comportamientos que no comprendemos. Ansiedad, aislamiento, dependencia o orgullo. Pero cuando las sentimos sin juicio, se convierten en guías que muestran el camino hacia el equilibrio interior. Toda emoción lleva un mensaje. El miedo nos recuerda que necesitamos seguridad en la fe. La ira nos invita a ajustar el rumbo y proteger lo que tiene valor. La tristeza abre el alma a la compasión y a la rendición ante lo inevitable. La alegría nos conecta con la presencia divina en el ahora. Escuchar las emociones es aprender el lenguaje de Dios en nosotros. Cuando las sentimos con conciencia y no con impulso, se disuelven suavemente, dejando sabiduría donde antes hubo confusión. El alma madura no porque no sienta, sino porque siente con comprensión. El equilibrio emocional llega cuando dejamos de resistir. Así como el río fluye sin detenerse, el corazón también sana cuando permitimos que la emoción pase sin aferrarnos a ella. En ese fluir encontramos paz. Reflexión. No temas a lo que sientes. La emoción es la voz con la que el alma susurra: escúchame, aún estoy viva. Capítulo 4. Heridas y defensas emocionales. Todos llevamos cicatrices invisibles. Algunas se formaron en la infancia, otras en silencios prolongados o en palabras que nunca debimos escuchar. Aunque el tiempo pase, el alma conserva esas marcas como testigos de su aprendizaje. Cada herida emocional crea una defensa. El que temió el abandono aprende a controlar. El que fue humillado se reviste de orgullo. El que fue ignorado habla sin parar, buscando ser visto. El que fue traicionado desconfía de todos, incluso de sí mismo. Estas defensas no son errores, son escudos que alguna vez nos salvaron. Pero cuando crecemos, esas mismas barreras impiden que el amor entre. La sanación llega cuando reconocemos la función que tuvieron y las dejamos descansar, como un soldado que por fin baja su espada. El alma que desea comprender el comportamiento humano debe mirar sus heridas con ternura. No se trata de revivir el dolor, sino de agradecer lo que nos enseñó. A tener compasión, a valorar la sinceridad, a no herir como fuimos heridos. Perdonar no siempre es olvidar, sino liberar el vínculo que nos ata al pasado. Cuando perdonamos, no justificamos lo que ocurrió, pero dejamos de cargar con lo que ya no somos. La libertad interior no llega por negar el dolor, sino por abrazarlo desde la luz de la comprensión. Reflexión. Tus heridas no te definen, te revelan. Cada dolor superado se convierte en sabiduría. No temas mirar atrás,
porque solo quien sana su pasado puede amar plenamente su presente. Capítulo 5. La mente consciente e inconsciente. La mente humana es un vasto océano donde solo una pequeña parte es visible. La superficie es lo que creemos, nuestras ideas, decisiones y palabras, pero en las profundidades se esconden las corrientes invisibles que dirigen nuestro comportamiento. El inconsciente guarda recuerdos, emociones reprimidas y creencias heredadas. Allí habitan los temores que no comprendemos, los hábitos que repetimos sin deseo, los pensamientos que aparecen sin ser invitados. A veces creemos elegir libremente, pero en realidad seguimos caminos trazados por aquello que aún no hemos mirado. La mente consciente es la lámpara y el alma, la mano que la sostiene. Cuando comenzamos a iluminar lo oculto con atención y fe, las sombras pierden poder. Observar sin juzgar es el primer paso para liberar lo inconsciente. Cada vez que decimos con sinceridad, ahora entiendo por qué reacciono así, algo en el alma se expande. Los pensamientos son semillas. Si los riegan la ansiedad o el temor, crecerán espinas, pero si los nutre la esperanza, florecerán en sabiduría. Todo lo que alimentamos en la mente tarde o temprano se convertirá en conducta. Por eso, cuidar los pensamientos es un acto sagrado, una forma de oración. Reflexión. No creas todo lo que piensas. La mente repite historias viejas. El alma escribe una nueva cada día. Mantén encendida tu lámpara interior y permite que la luz de la conciencia te muestre quién eres realmente. Capítulo 6. Comprender la conducta ajena. Comprender a los demás no es descifrar sus acciones, sino aprender a ver con los ojos del corazón. Cada persona actúa desde su historia, y donde uno ve error, otro está luchando por sobrevivir. El alma humana se mueve por hilos invisibles, emociones no resueltas, miedos que aún no comprende, anhelos que buscan expresión. A menudo juzgamos la apariencia de un acto sin percibir el fuego que lo provoca. El ego desea tener razón, pero el espíritu desea comprender. Cuando miras a otro con juicio, te separas. Cuando lo miras con comprensión, lo acercas. Saber que cada quien hace lo mejor que puede con la conciencia que tiene, nos libera del resentimiento y del orgullo. No todos pueden amar del mismo modo, y eso también es parte del plan divino. Cada uno es esculpido a su propio ritmo. El sabio observa el comportamiento ajeno no para criticarlo, sino para conocer los lenguajes del alma. El que hiere anhela amor. El que calla teme no ser escuchado. El que se muestra fuerte tal vez solo evita quebrarse. Y cuando aprendes a mirar más allá del gesto, descubres que el otro no es distinto a ti. También está aprendiendo a amar. La empatía es una forma de oración silenciosa. Es decirle al alma del otro, no te juzgo, te reconozco. Esa mirada sana más que cualquier palabra. Reflexión. Cuando aprendas a comprender en lugar de reaccionar, habrás encontrado una de las formas más puras del amor. No se trata de justificar, sino de mirar con compasión. Capítulo 7. Comunicación y comportamiento social. Toda palabra pronunciada lleva una energía, todo silencio, una intención. Comunicarse no es solo hablar, sino transmitir presencia. A veces un gesto sincero dice más que un discurso extenso. La comunicación nace del estado interior. Si hay paz en el corazón, las palabras fluyen con claridad y ternura. Si hay miedo o enojo, aún la verdad más bella puede sonar como un golpe.
Por eso, antes de hablar, es sabio escuchar la vibración del alma. Pregúntate, ¿hablo desde el amor o desde la herida? Los comportamientos sociales son espejos. En las relaciones humanas proyectamos lo que tenemos dentro. La necesidad de control, la inseguridad, la admiración o la compasión. Todo vínculo revela quiénes somos. Relacionarse conscientemente significa observar sin pretender cambiar al otro. No vinimos a corregir, sino a comprender y aprender. La sociedad nos enseña a competir, pero el alma nos enseña a convivir. Cuando la palabra se convierte en puente y no en muro, florece la armonía. Hablar desde el corazón no significa decirlo todo, sino decir solo lo que edifica. El silencio también comunica, y cuando proviene del amor, puede abrazar más que 1000 frases. Busca comunicarte con alma presente. Escucha con paciencia, responde con humildad y mira con gratitud. Cada encuentro humano tiene un propósito escondido, y toda conversación puede ser un altar, donde el espíritu se manifiesta. Reflexión. La verdadera comunicación no es intercambio de palabras, sino de presencias. En cada diálogo hay una oportunidad para descubrir un poco más del misterio divino que habita en todos. Capítulo 8. El entorno como espejo. Nada de lo que ocurre a nuestro alrededor es casual. El mundo exterior refleja el estado del mundo interior. Quien vive con ira la ve por todas partes. Quien cultiva paz la reconoce incluso en el ruido. Cada persona que llega a tu vida, cada situación repetida, es un espejo que muestra lo que aún necesita armonía dentro de ti. No para juzgarte, sino para ayudarte a despertar. El alma se contempla a sí misma en los rostros de los demás y así aprende a conocerse. Si un gesto ajeno te hiere, pregúntate, ¿qué parte de mí reacciona así? Cuando reconoces el reflejo, el juicio desaparece y sobreviene una comprensión más amplia. Todos estamos conectados en una red invisible de aprendizaje mutuo. El entorno también reacciona a la energía con que lo abordas. Los lugares, las circunstancias, incluso los silencios, responden a la frecuencia que emanas. Si caminas con gratitud, la vida se vuelve maestra benigna. Si caminas con queja, cada paso se vuelve piedra. Ver el mundo como espejo es un acto de humildad y madurez espiritual. Deja de culpar y comienzas a transformar. Cada dificultad deja de ser castigo y se vuelve oportunidad. Cada encuentro, posibilidad de sanar. Reflexión. El exterior no es tu enemigo, es tu maestro. Todo lo que ves fuera busca enseñarte algo sobre lo que habita dentro. Capítulo 9. La moral, la fe y el propósito. En algún punto del camino, el alma despierta y pregunta, ¿para qué vine? Esa pregunta no proviene de la mente, sino del espíritu que anhela recordar su origen. La moral sin amor se convierte en ley vacía. La fe sin comprensión se vuelve fanatismo. El propósito sin humildad se transforma en orgullo, pero cuando las tres se unen, el ser humano vive con equilibrio y plenitud. La fe es el hilo que une lo visible con lo invisible. Nos recuerda que detrás de cada conducta hay una enseñanza divina, y detrás de cada obstáculo una chispa de crecimiento. El alma que tiene fe ya no lucha contra lo que sucede, sino que busca entenderlo. Vive sabiendo que incluso el dolor tiene propósito. La moral, en su esencia más pura, no son reglas externas, sino alineación con la voz interna del bien.
Cuando actuamos desde la conciencia del amor, cada decisión se convierte en una semilla de luz en la tierra. El propósito, por último, es el cauce donde fluyen todas esas fuerzas. No siempre es grandioso ni visible. A veces se manifiesta en gestos simples: cuidar, escuchar, servir, crear belleza. El espíritu humano encuentra sentido no en la grandeza de las obras, sino en la pureza de la intención. Comprender el comportamiento humano a la luz de la fe es descubrir que el alma no erró nada, solo buscaba recordar quién es. Y cuando lo recuerda, el comportamiento se vuelve reflejo del cielo. Reflexión. La moral guía tus pasos, la fe sostiene tu alma, y el propósito le da dirección a tu existencia. Actúa con amor, y el universo entero conspirará para darte sentido. Capítulo 10. Transformación y comprensión. La verdadera transformación no ocurre cuando cambiamos lo que hacemos, sino cuando entendemos por qué lo hacíamos. El cambio auténtico nace del conocimiento profundo del alma, no del esfuerzo por ocultar la vieja piel. El comportamiento humano se transforma cuando la conciencia despierta. Ya no actuamos por impulso, sino por comprensión. Ya no respondemos con miedo, sino con amor. Comprender nos libera, porque ilumina aquello que antes estaba oculto. La luz no lucha con la oscuridad, solo la revela y la disuelve. Toda transformación inicia con la aceptación. Aceptar no es rendirse, sino reconocer lo que es. Solo cuando dejamos de resistir el presente, el alma puede moverse hacia donde la vida la llama. Así el dolor se convierte en guía y el error en maestro. Cada vez que eliges amar en lugar de reaccionar, estás construyendo un nuevo mundo interior. Cada perdón, cada silencio pacífico, cada pensamiento que reemplaza al juicio es una semilla de cielo en la tierra de tu corazón. La comprensión es el último paso. No toda herida necesita explicación, pero toda alma necesita sentido. Cuando miras tu pasado y puedes decir, ahora entiendo por qué era necesario, has llegado al umbral de la sabiduría. Transformarse no es dejar de ser uno mismo. Es recordar quién eres en esencia, un reflejo del amor eterno, expresándose a través de la experiencia humana. Reflexión. No te apresures a cambiar, aprende a comprender. La flor no se fuerza a florecer, simplemente lo hace cuando llega la luz suficiente. Epílogo. El viaje del alma humana. Todo lo que vivimos es una conversación entre Dios y el alma. A veces esa conversación es un susurro, otras un silencio, pero siempre está ocurriendo. Comprender el comportamiento humano es comprender el milagro de ser. Nacemos del amor, caminamos por la duda y regresamos a la comprensión. Cada pensamiento, emoción y gesto es un paso en ese retorno hacia la unidad. El alma humana es el templo más grande del universo, y cada experiencia es una liturgia donde se revela la enseñanza divina. Amar. Cuando entendemos a los demás, el juicio se desvanece. Cuando nos entendemos a nosotros mismos, la vida se ilumina. Nada de lo vivido se pierde, todo contribuye al despertar. Incluso los errores traen mensajes de luz. Incluso las lágrimas riegan el jardín interior del espíritu que florece en silencio. Y así con cada comprensión, renacemos más cercanos a lo eterno. El alma que busca entender no está sola.
La acompaña la presencia que nunca la abandona. Porque en el fondo, entender el comportamiento humano es entender el lenguaje de Dios dentro de nosotros. Oración final. Señor, enséñame a verme como tú me ves, a comprender antes de juzgar, a amar antes de temer, y a caminar con luz en medio de la sombra. Que cada acto mío sea reflejo del alma en paz, y que mi alma aprenda siempre, en cada encuentro, a reconocerte en los demás. El alma humana, escrito por Danuvis Franco Garcés.